Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Recibí una carta hoy, pero no por correo. El sobre me fue entregado personalmente. Esto es lo que decía. Nos conocimos brevemente 2 veces. Me siento obligado a escribir esto para explicarme. Solo soy un soldado de primera clase E3, así que no tenía idea de por qué me salvé de la purga. Básicamente era un peón en la Agencia de Gestión de Emergencias de Ohio. La EMA se encarga de la prevención, preparación y respuesta para todo, desde crisis climáticas hasta ataques terroristas. Mi departamento en particular dentro de la EMA es un poco menos publicitado, pero, como sabes, se supone que se encarga de cualquier cosa fuera de los límites de lo normal. El problema es que soy el único que todavía trabaja aquí. Ni siquiera tenía un escritorio. Pasaba la mayor parte de mi tiempo conduciendo de un lugar a otro y montando equipos. Siempre hacíamos esto en grupos de 4 debido a los peligros desconocidos. Cuando comenzaron los despidos, todo lo que vi fue que nuestro edificio de oficina se vaciaba día a día. Empezamos a tener que conducir a pequeños pueblos de Ohio en grupos de 3, y luego de 2. Mi compañero ese último día encontró órdenes de traslado para él en el escritorio de la secretaria. Él tomó las órdenes, se quejó y se fue, mientras yo me quedé vagando por nuestro edificio oscurecido en estado de confusión. Las computadoras todavía estaban allí, pero bloqueadas. Nuestro equipo y material permanecieron. Afortunadamente, tenía una llave de las salas de almacenamiento, pero no se podía encontrar ni a un solo oficial, secretaria o peón. Supuse que era solo cuestión de tiempo hasta que la nueva administración me enviara órdenes de traslado a mí también, y solo tenía que esperar. De hecho, me quedé de pie todo el día siguiente. Justo allí, en el área de entrada, me paré junto al escritorio de la secretaria y esperé. En cualquier momento, un oficial podría pasar con mis órdenes, y no habría sido bueno que me viera holgazaneando. A veces, los teléfonos sonaban en la parte de atrás, pero esas oficinas estaban a oscuras. Una vez que el reloj marcó las 5, esperé unos minutos más, pero nadie vino. A la mañana siguiente, me dolían las piernas, así que dije al diablo y me senté allí en el vestíbulo. Durante horas me quedé sentado, mirando el reloj e ignorando las llamadas telefónicas que resonaban en la oscuridad. En algún momento, tomé una revista. El día siguiente era viernes. Las órdenes tenían que llegar entonces, ¿verdad? No. Me estiré en las sillas y me fui a dormir. Si un oficial quería regañarme por eso, ya no me importaba. Para entonces, 10 teléfonos sonaban constantemente en la oscuridad. El sábado, bebí. El domingo, bebí. El lunes, revisé el correo que había sido entregado a través de la ranura en la pared, buscando mis órdenes de traslado. Nada. Para entonces, los 15 teléfonos en las oficinas traseras sonaban constantemente. Con la resaca que tenía, me enojé. Yo era un soldado leal que siempre intentaba seguir las reglas, pero ¿cuánto se esperaba que un hombre aguantara? Volví a la oficina más lejana y descolgué el teléfono. Jesús, ¿qué? La única respuesta al otro lado fue una niña llorando. Ese momento lo cambió todo. Había asumido que era solo una tontería más del gobierno, no tenía idea de que había estado escuchando gritos de ayuda durante días y no había respondido. El resto de la EMA siempre nos transfería todas las llamadas anormales, lo que significaba que habían estado transfiriendo personas a un contestador automático toda la semana. A esa niña, recuerdo haberle dicho con más compasión de la que jamás pensé que tenía, ¿qué te pasa? Y ella dijo, mamá y papá no están bien. El teléfono tenía información de seguimiento. Dessler, Ohio. Nunca había oído hablar de él. Después de unas cuantas preguntas a medio responder y de usar Google Maps, le dije, llegaré en 2 horas. Esa fue la primera vez que salí solo. Iba en contra de todo nuestro entrenamiento, pero no tenía otra opción. No podía depender de civiles de otros departamentos, y pedirle ayuda a alguien fuera de la EMA me habría llevado a prisión o algo peor por violar la confidencialidad.
Me equipé lo más rápido que pude, poniéndome cada pieza de equipo que supuse que podría necesitar y metiendo aún más en el Umbe. Tuve suerte de haber traído el lanzallamas, porque tuve que quemar una iglesia viviente hecha de órganos y huesos. Luego tuve que quemar un montón de carne que los padres de Dessler estaban haciendo con sus propios miembros amputados. Luego, también tuve que quemar a algunos de los padres. Pero eso finalmente rompió el control de la iglesia demoníaca de carne, y esa niña recuperó a sus padres, menos un brazo. Cuando terminé eso y volví a la oficina un poco después de la hora del almuerzo, dije al diablo y encendí todas las luces del edificio. Después de que encontré el mapa central de Ohio en lo que había sido el área de operaciones, saqué todos los teléfonos con cables largos y los puse en una mesa junto a la cafetera. No estaba autorizado para contestar los teléfonos, pero ¿quién iba a regañarme? Vinton, Ohio. Un arroyo se había convertido literalmente en sangre. Puse una chincheta verde en el mapa. No amenazante, siempre y cuando uses filtros de agua. Sabina, Ohio. El bosque se estaba muriendo alrededor de una extraña cueva nueva. Puse una chincheta azul en el mapa. Fenómeno localizado, no demasiado peligroso en general. Simplemente no te metas en la cueva. Brooksville, Kentucky. Lo siento, tendrás que llamar a la oficina de Kentucky. ¿No contestan? Fue una decisión difícil de tomar, pero no pude ayudarlo. C. Ohio. Cuerpos que se encuentran quemados hasta la muerte, pero las personas identificadas por los dientes todavía están vivas y bien. Lo consideré durante mucho tiempo y luego puse una chincheta roja en el mapa. Posiblemente muy peligroso y requeriría seguimiento. Si los ciudadanos en el área volvían a llamar, convencidos de que los individuos con cuerpos coincidentes ahora actuaban de manera extraña, sabría con certeza que estaban siendo reemplazados. Y así fue como intenté trazar un mapa de los peligros. Junto con las 18 anomalías monitoreadas que había heredado, había 46 incidentes en curso en Ohio. El tuyo fue el 47º. Cuando nos encontramos por segunda vez en ese bar y estaba borracho, fue por el 48º. Verás, había estado haciendo esto solo durante 7 meses para entonces. Por cada éxito menor como quemar esa iglesia viviente, había 9 fallos totales de contención. Era un solo hombre. Me las arreglé para redirigir todas las llamadas de la oficina a mi Umbe y pasé cada hora despierto conduciendo por todo Ohio y de regreso, pero nunca fue suficiente. Comencé a darme cuenta de que ya no podía intervenir. Todo lo que podía hacer solo era monitorear. Estaba empezando a perder la esperanza. Y la puntilla para ese sentimiento llegó cuando finalmente logré comunicarme con la oficina del gobernador después de meses de intentarlo. Hablé con su asistente directo y comencé a contarle cómo mi departamento estaba en la ruina y Ohio estaba lleno de peligros. Él me dijo, pero tu departamento todavía existe. Yo dije, soy el único que todavía trabaja aquí. No puedo. Él me interrumpió y repitió, pero tu departamento todavía existe, ¿correcto? Sí, pero... Entonces lo único que estás autorizado a decirle a cualquiera que pregunte es que tu departamento todavía existe. No tienes ningún problema con la verdad, ¿verdad? Estaba sentado en mi Umbe, observando una columna de humo ascendente en la distancia mientras un pequeño pueblo ardía. Había pasado por allí y había visto al departamento de bomberos inactivo mientras la gente del pueblo trabajaba junta con cubos y agua de pozo para apagar los incendios. Era el incidente número 44, con una chincheta azul, y no había nada que pudiera hacer para ayudar. No, señor, no hay problema con la verdad. Bien. El gobernador está considerando postularse para presidente en unos años, así que háganos saber si ocurre algún incidente importante. Lo capitalizaremos. Fruncí el ceño. ¿Capitalizarlo, señor? Contenerlo, quiero decir. Rápidamente. Me pregunto si escuchó mi incómodo trago. Está bien. Y luego me dejaron continuar mi viaje de un sitio a otro. Mientras tomaba un camino forestal tras otro, me di cuenta, habían purgado al personal de mi departamento a propósito. Habían despedido a todos menos a uno, a mí,
para poder decir sinceramente que el departamento todavía existía. La parte que omitirían si alguien preguntaba era que el departamento era solo un soldado de primera clase que no podía prevenir desastres anormales en ninguna escala significativa. ¿Puedo siquiera describir lo que se sintió? Me habían vendido. Me habían dado un deber imposible de manejar para que fracasara. Ojalá pudiera escribir mejor. Ojalá tuviera las palabras. Estaba helado y mi corazón se sentía como una piedra. Por eso la rechacé cuando corrió hacia mi Humvee y golpeó con sus palmas desnudas en la ventana. Había ido a investigar una posible anomalía y me había detenido en la carretera fuera del pequeño pueblo en cuestión a las 3 de la tarde. A plena luz del día, corrió hacia mí aterrorizada y me rogó que la sacara del pueblo. Tenía el pelo largo, rubio y descuidado, y un crucifijo de plata en una cadena de plata alrededor de su cuello. A través del cristal, le pregunté: ¿cuál es el problema? No era una anomalía, solo política normal del Medio Oeste. Pensé en decirle algo, pero en cambio simplemente me fui. Ella se quedó allí derrotada en mi espejo retrovisor, haciéndose cada vez más pequeña mientras la observaba. De camino de regreso a la oficina, me detuve en las afueras de Columbus y bebí. Me senté en ese bar y me emborraché. Fue entonces cuando te encontraste conmigo, y por eso dije que estabas por tu cuenta, por eso dije que todos estamos por nuestra cuenta. No había nada que hacer más que seguir conduciendo. Al día siguiente, y el día después de eso. Era miércoles cuando me senté fuera de una plaza del pueblo y vi hordas marchando con antorchas en sus manos y gritando con enojo al unísono mientras protestaban o contraprotestaban por problemas desconocidos. Había comenzado a escuchar la radio en lugar de música en algún momento, y voces preocupadas discutían el aumento de la desconfianza, el odio y la violencia. Una voz en la radio dijo: todos están locos. Literalmente, lunáticos. ¿De dónde vino esto? Dejé esa plaza del pueblo con sus turbas enojadas y regresé a la oficina para sentarme en silencio y mirar el mapa de Ohio con sus chinchetas verdes, azules y rojas. Se me ocurrió que el número de anomalías en el estado se había más que duplicado en los últimos 7 meses. No había habido un patrón hasta ahora. La imagen de esa mujer rubia aterrorizada y su crucifijo de plata no se me quitaba de la mente. ¿Dónde la había visto? Lo había considerado normal y no había puesto ninguna chincheta, pero si lo hubiera hecho. Agarré otro mapa y superpuse una transparencia del sistema fluvial. Luego agarré una transparencia de las cuevas de Ohio. Claro que las chinchetas no formaban una figura coherente. Había estado mirando carreteras y coordenadas, no ríos y cuevas, y sin embargo, debería haberlo pensado meses antes. Arroyos que se convertían en sangre, entradas de cuevas que aparecían y pudrían la vida a su alrededor, todo estaba conectado. Y ese pequeño pueblo con esa mujer rubia aterrorizada estaba justo en el centro. Desde ese lugar, se podía llegar a todo Ohio por medios subterráneos. Solo había una chincheta negra, una clasificación de amenaza propia, y empujé esa chincheta negra en el punto que representaba su pueblo. Me senté y miré el mapa, asimilando la verdad. ¿Y ahora qué? Tenía que ir allí. A pesar de la desesperanza, a pesar de lo asustado que estaba de lo que podría encontrar, tenía que conducir hasta allí. ¿Era hora de pedir refuerzos? Todavía no sabía exactamente a qué me enfrentaba, así que intenté llamar a amigos y colegas de otros estados. Kentucky, no hubo respuesta. Indiana, no hubo respuesta. Pensilvania, no hubo respuesta. Virginia Occidental, todavía gastando todos los recursos luchando por contener al demonio del carbón. Y esos imbéciles en Michigan ciertamente nunca ayudarían a un habitante de Ohio. Solo sería yo. Pero no sentía que estuviera solo. En el viaje de 1 hora hasta allí, tenía la radio para tranquilizarme. La voz estaba tan preocupada y asustada como yo, y un invitado tras otro confirmaba lo que yo sentía. Una locura y una plaga se extendían por la tierra, dejando las trampas de la civilización en su lugar, pero socavándonos desde abajo de maneras que nos dejaban vulnerables a un colapso repentino. En ese viaje por caminos forestales oscuros, un peculiar tipo de desesperación urgente me alimentó. Tenía cada arma y dispositivo en el que podía pensar en la parte trasera del Humvee,
pero todavía me sentía desprevenido. No había nadie a quien pedir ayuda y no había refuerzos, y los hombres en el poder solo lo empeorarían al tratar de usar un desastre para sus propios fines. Si no encontraba una manera de detener la anomalía de la Chincheta Negra, ¿qué podrían hacer? ¿Darse más poder? ¿Suspender las elecciones? ¿Declarar la ley marcial? La radio se hizo eco de estas preocupaciones antes de que yo mismo las pensara. La voz me mantuvo concentrado. Eran las 2 de la tarde cuando llegué a esa plaza del pueblo. Un pedestal se alzaba en el medio de una fuente, pero no había rastro de la estatua que podría haber estado sobre él. Rastros de basura ensuciaban la ancha área de ladrillos, insinuando que alguna gran conmoción había sucedido aquí. Con una máscara de gas puesta y mi rifle de asalto colgado pero listo, salí de mi vehículo y rodeé tranquilamente la fuente principal. No se podía saber cómo podría presentarse una amenaza de nivel de Chincheta Negra, pero tenía alguna idea de que tenía que ver con la locura y la plaga. La primera señal de vida fue una residente local que pasaba por la acera, tenía el pelo blanco y era frágil, y me hizo un gesto obsceno cuando me vio. Ok. Los pájaros volaban por encima y una ardilla corrió por un árbol. Mi kit de prueba de la parte trasera del Humvee no mostró nada anormal con el aire, así que me quité la máscara de gas. Mirando por una ventana, vi una tienda general en funcionamiento normal. Entré lentamente, con el arma medio oculta detrás de mí, y me escondí a lo largo de los estantes traseros mientras escuchaba a 2 clientes. Sonaban normales. Agarré una barra de chocolate y me acerqué al mostrador principal, actuando despreocupado. El dueño era un hombre rudo de unos 50 años, y comencé a sentir un poco de náuseas a medida que me acercaba. Él preguntó, ¿eres de la milicia local? Mintiendo, simplemente asentí mientras sacaba el cambio de mi bolsillo. ¿Qué me estaba haciendo sentir mal? Era un ruido. Algún tipo de sonido asqueroso y estático. Miré más allá de él y vi una radio con su luz de encendido encendida. Estaba escuchando algún tipo de canal horrible que emanaba una inmundicia vil. Me contuve de hacer una mueca mientras estudiaba los trozos de lo que parecía oro líquido que se había filtrado de los altavoces y se había pegado a las paredes alrededor de la radio. ¿Te gusta?, preguntó el tendero. Tiene grandes ideas. Asentí, mintiendo de nuevo. Podía oír palabras en ese horrible ruido que me ponía enfermo. Esa era la amenaza. Salí de la tienda, corrí a la vuelta de la esquina y vomité en el callejón con césped. Esa mujer había dicho que la gente escuchaba la radio y se volvía loca. Ahora sabía que hablaba completamente en serio. Pero, ¿qué efecto estaba teniendo en ellos? La vida parecía continuar con normalidad aquí, excepto que las ancianas me hacían gestos obscenos y los tenderos estaban felices de ver a supuestos milicianos armados que no eran ni policía ni militares. Me senté en mi Humvee durante una hora escuchando la radio yo mismo, esta vez a un canal local que se estaba volviendo cada vez más hacia la charla de resistencia. Sin embargo, esta voz parecía hablar en metáfora. Los sirvientes del oro se están volviendo locos, así es como a él le gustan. Cuanto más escuchan su mensaje de odio, más agitados se vuelven. Incluso las personas buenas se volverán violentas si son adoctrinadas el tiempo suficiente. Tenemos que prepararnos para lo que viene. Los sirvientes del oro, ¿se refería a las personas que escuchaban ese ruido nauseabundo en particular? Alrededor de las 3 de la tarde, salí de mi Humvee y visité otras 2 tiendas para confirmar. Cada edificio tenía una radio tocando ese horrible ruido. Y cada radio estaba resumando oro líquido. Al tocarlo, era sólido y frío. No pude levantar las radios de su mancha de oro endurecido, ni pude girar la perilla para cambiar el canal. El oro se había incrustado sobre toda posibilidad de detener el ruido, e incluso había recubierto el cable de alimentación y fusionado el enchufe al enchufe de la pared. Intenté usar mi cuchillo de combate para romper el oro y cortar la energía de una de las radios cuando el tendero no estaba mirando, pero apenas pude hacerle una muesca. Y cada pocos minutos tenía que salir y vomitar. Ese ruido estridente y vil simplemente no podía ser tolerado por mucho tiempo, y me preocupaba que me causara un daño grave de alguna manera. ¿Cómo podían escucharlo? Todos estaban asintiendo, a menudo al unísono, mientras lo hacían,
y los clientes a menudo comentaban de acuerdo con puntos no escuchados. Cuando me sentí más enfermo, me retiré a mi vehículo y el canal local me hizo sentir mejor. Tal vez es una maldad innata, continuó diciendo. Quizás solo aquellos con maldad en sus corazones pueden escuchar el mensaje del oro. Aquellos de nosotros que estamos enfermos, por ello debemos contraatacar lo mejor que podamos. Todo lo que tocan los sirvientes del oro está contaminado, y debemos oponernos a ellos. ¿De dónde venía este mensaje? No había información de identificación. Todo lo que pude hacer fue escuchar, y escuché. Me senté y observé a la gente del pueblo pasar. Algunos miraban mi vehículo militar con desconfianza. Esas personas no entraban en las tiendas que habían estado reproduciendo el mensaje del oro. El cielo comenzó a oscurecerse a un resplandor gris azulado cuando me desperté de un adormecimiento gracias al brusco sonido de la voz en la radio. El momento es ahora. Marchan. Me froté los ojos y miré a través de la plaza. Un muro de hombres marchando se acercaba desde la distancia. Muchos llevaban antorchas. Revisé mi mapa para asegurarme de que este no era un pueblo que había visitado directamente antes. ¿Cuántas marchas como esta había? ¿Y eran nocturnas? Otros habitantes del pueblo huían a mi lado por las ventanas. Me di la vuelta y miré hacia atrás. No estaban huyendo. Se estaban reuniendo. La turba que se acercaba desde el otro lado de la plaza del pueblo llevaba cubos de agua en masa, y me deslicé en mi asiento y me aseguré de que mis puertas estuvieran cerradas. Mi vehículo había sido construido para resistir asaltos militares, así que estaba seguro de que estaba a salvo en su mayor parte, pero aún así era inquietante ver a la gente pasar por mis ventanas con caras enojadas y posturas tensas. Las dos multitudes se encontraron en el centro, formando frentes opuestos en el pedestal vacío. Durante unos minutos, los dos lados se gritaron mutuamente en un rugido cacofónico. Finalmente, un joven del lado de las antorchas saltó al pedestal y trató de reclamar el espacio. Un cubo fue balanceado y el agua salió volando para apagar la antorcha del joven. Empapado, se retiró, y una oleada de violencia casi avanzó. Hombres mayores en el frente detuvieron a sus jóvenes compatriotas portadores de antorchas. Esperaba que comenzara un disturbio total en cualquier momento, pero los dos lados simplemente se miraron fijamente y luego comenzaron a dispersarse de regreso a casa. Tan rápido como había comenzado el enfrentamiento, se desvaneció, y busqué en la multitud en la tenue penumbra de la tarde hasta que la vi. Finalmente saliendo, me acerqué a la mujer rubia que una vez me había pedido ayuda. «Oye, ¿todavía necesitas que te saque de aquí?» Ella se giró a mi toque y reaccionó a la defensiva, pero luego vio que era yo. «¿Tienes algo de plata?» Noté que su collar y crucifijo habían desaparecido. «No, ¿por qué?» «¿Puedo venderte algo?», preguntó. Confundido, pregunté, «¿Cómo qué?» «Cualquier cosa. Cualquier cosa que tenga. Ropa. Comida. Recuerdos». Me agarró el brazo cerca de mi arma. «Necesito comprar más plata». Miró hacia el pedestal en el centro de la plaza. «Ellos quieren que el oro se pare allí, que sea nuestro nuevo señor. Tenemos que detenerlos. Todos están locos. No tengo dinero. O plata». Suspirando, se apresuró a irse antes de que pudiera hacerle más preguntas. No tuve más remedio que ir a casa. Esa noche, dormí inquieto. Necesitaba saber más. Algo estaba sucediendo en ese pueblo que tenía que ver con el envenenamiento de todo mi estado, pero aún no podía ver las conexiones. El jueves por la mañana volví temprano y hice preguntas. Escuché a esa mujer en la radio hablar de resistencia y solidaridad en el camino, y, esta vez, encontré a la mitad de la gente del pueblo que no estaba escuchando el vil mensaje del oro. Fueron inmediatamente receptivos conmigo, como si yo fuera uno de ellos, como si todas las personas buenas del mundo estuvieran inmediatamente de su lado, y explicaron en voz baja lo que había estado sucediendo. Un año antes, un hombre sin hogar gravemente enfermo había vagado por el pueblo. Había traído consigo un gran libro y una pequeña estatua. Sus únicas palabras en el consultorio del médico local habían sido, «quémalo». Pero, por supuesto,
habían abierto el libro y tocado la estatua en lugar de quemar cualquiera de ellos. El médico y el alcalde, juntos, habían ignorado la advertencia del hombre sin hogar. El alcalde había sido el primero en empezar a hablar de una nueva forma de pensar. La mitad del pueblo no entendía lo que quería decir. Sus ideas eran tonterías y sus palabras no parecían significar lo que él pensaba que significaban. Su retórica cambiaba a menudo entre el enojo y el miedo, pero las razones eran inexplicables. La mitad del pueblo estaba completamente de acuerdo con cada palabra. Tiene sentido, decían, y sin embargo, cuando se les pedía que explicaran por qué, simplemente repetían lo que el alcalde había dicho, sin tener más sentido que él. En los meses siguientes, la división se había ampliado. Lo entendí. O el libro o la estatua era la fuente de la infección, y era algún tipo de modo de pensamiento viral o memético que naturalmente parecía capaz de infectar solo a la mitad de la población. Mientras hablábamos, la radio sonaba para todos nosotros, confirmando lo que estábamos hablando. Nos ayuda a mantenernos cuerdos saber que no somos los únicos que nos sentimos así, me dijo una joven, indicando la radio. Ahoga ese ruido de odio que el oro escupe en la radio día tras día. Un hombre mayor me agarró la muñeca. ¿Tienes algo de plata? ¿Contrarresta la influencia del oro de alguna manera? Pregunté, pensando en el crucifijo de plata. El hombre asintió. En cierto modo, sí. Estos fueron los únicos hechos útiles que obtuve de las conversaciones ese día. Gran parte del tiempo se desperdició hablando de lo horrible que habían sido los seguidores del oro con ellos, lo odiosas que eran las cosas que decían y hacían, y lo locos e hipócritas que actuaban. Por fin, me dieron la ubicación del libro, y decidí investigar. El libro había sido colocado sobre un pedestal en la iglesia unificada cerca de la plaza del pueblo. Anteriormente, musulmanes, cristianos y más lo habían usado como un lugar de culto juntos. Ahora, se encontraba vacío y polvoriento. Las puertas delanteras se cerraron lentamente detrás de mí, cortando la luz de la tarde, pero tenía mi linterna en mi arma para guiarme. Pasando los bancos y subiendo los escalones en la parte de atrás, me paré bajo la tenue luz multicolor de las vidrieras y sostuve un encendedor en las esquinas del libro. Sin investigación, sin leer. Al diablo con eso. Tan viejo y seco como estaba, se incendió fácilmente y se quemó en momentos. Observé desde unos pocos pasos de distancia hasta que las brasas se apagaron, y luego me senté en mi misión cumplida. Pero esa noche, el jueves por la noche, la gente del pueblo se reunió de nuevo en la plaza para gritar y hostigarse mutuamente. Se arrojaron múltiples salpicaduras de agua, se apagaron múltiples antorchas y se arrojaron varios cubos y palos de antorchas mojados sobre los ladrillos entre las multitudes reunidas. No había hecho nada en absoluto al quemar el libro. Maldita sea. De vuelta en la oficina, busqué las palabras extranjeras que habían estado en la portada, y descubrí que habían sido griegas para el diario de Alejandro de Macedonia. ¿Qué secretos o instrucciones había contenido? Nunca lo sabría. Algunos de los habitantes del pueblo también habían mencionado un eclipse como una especie de problema que se acercaba, y lo busqué. El siguiente ocurriría en 4 días, el 21 de agosto. Al día siguiente, viernes, volví a conducir y escuché las conversaciones cada vez más frenéticas en la radio. La casa de alguien se había quemado misteriosamente en la noche. Estaban bien, pero su casa no, y las tensiones estaban aumentando. Algunos exigían una retribución. Ese día, el enfrentamiento en la plaza del pueblo fue más temprano, a las 5 en punto, y aproveché la oportunidad repentina para colarme de regreso a las partes del pueblo controladas firmemente por los seguidores del oro. Tenía la intención de encontrar esa estatua. La cosa era que sus casas estaban desnudas. No había muebles, ni pertenencias, solo cientos de cajas que ensuciaban el vecindario y que eran todas de un sitio de efectivo por oro en línea. Habían vendido todo lo que poseían por oro. Oro literal. El único objeto que quedaba en cada casa era una radio pegada a la pared o al suelo por oro endurecido y resumante. ¿Por qué no sacaron esas cosas de alrededor de las radios si estaban tan desesperados por ello? De nuevo usé mi cuchillo, esta vez con más libertad ya que no había nadie cerca,
pero descubrí que ya ni siquiera podía hacerle una muesca. Era más fuerte que antes, y sin duda no podía ser removido por la gente del pueblo en absoluto. Ahora, ¿dónde estaba esa estatua? La resistencia la había descrito como de unos 6 pulgadas de alto, así que pensé que sería difícil de localizar. No fue hasta que la pasé 4 veces que me di cuenta de que la forma cubierta con lona en el patio del alcalde tenía que ser ella. Le quité la lona y la miré fijamente. ¿6 pulgadas de alto? Esa cosa abandonada de Dios medía 8 pies y estaba tallada en la forma de un antiguo héroe al estilo de las estatuas griegas que había visto en los libros de texto en la escuela. Era de oro puro desde sus pies descalzos hasta su cabeza coronada de hiedra, y tuve la sensación más espeluznante de que podría girarse y mirarme en cualquier momento a pesar de no mostrar ninguna habilidad para moverse por sí misma. Solo para confirmar, encendí mi radio y la apagué tan rápido como casi me desmayo. La señal de radio malvada era increíblemente fuerte aquí en su fuente, la propia estatua. No era solo una estatua hecha de oro. Era la entidad oro misma, más alta y más fuerte por todo lo que la mitad controlada de la gente del pueblo la había nutrido. Me escondí detrás de los árboles durante 2 horas para obtener una prueba de lo que sospechaba. A medida que el conflicto en la plaza se disipaba, muchos de los que llevaban antorchas ahora regresaron y ofrecieron piezas de joyería de oro y monedas y baratijas. Estos se absorbieron en la estatua al contacto, y creció un poco más mientras observaba desde lejos. También estaba custodiada por 20 hombres con rifles de asalto iguales a los míos. Esa sería la milicia local autoentrenada, vigilando sus intereses a pesar de que no tenían derecho a hacer lo que estaban haciendo. ¿Quién iba a detenerlos? Conduje a casa esa noche y preparé la mayor cantidad de C4 que mi departamento agotado tenía. Volaría esa cosa monstruosa de regreso al infierno mucho antes del lunes. Dejar que sobreviviera hasta el eclipse parecía una mala idea. Pero necesitaría ayuda. Casi siempre hay hombres alrededor de esa estatua, les dije a mis co-conspiradores en una reunión de la resistencia en la casa de la mujer rubia que había conocido 2 veces. Su nombre era Cara, y había vendido todo lo que tenía para comprar plata. Lo único que le quedaba ahora era una radio en la esquina, y nos reunimos mientras emitía notas relajantes de confirmación y solidaridad en el fondo. Necesito saber cuándo es la próxima marcha con anticipación. No están exactamente planeadas, dijo uno de los hombres. Simplemente nos presentamos cuando todos los demás se presentan. Entonces, ¿cómo sabe el resto cuándo presentarse?, pregunté. El hombre señaló la radio. Cuando él dice que es el momento, que el otro lado está llegando. Él nos advierte. ¿A quién le importa?, exigió Cara. Es hora de empezar a matar a cualquiera que crea en el oro. Obviamente es pura maldad, y sus seguidores son idiotas locos. Literalmente nazis. ¿No pueden ver lo que les está sucediendo? Asentí. Era un poco extremo la forma en que lo dijo, pero me preguntaba cómo podían ser tan ciegos a la verdad de lo que estaba sucediendo. El enfrentamiento del sábado ocurrió a las 4 de la tarde. Llovía mucho, así que el plan del C4 no era viable. Había demasiadas complicaciones con el fuerte aguacero. Notablemente, no podía confirmar que todos los seguidores del oro estuvieran en la plaza del pueblo. Sin antorchas, eran mucho más tímidos. Con los torrentes cayendo, la resistencia se envalentonó, y el lado del oro se retiró primero. Esa noche, no conduje a casa. Me quedé en el pueblo en una de las habitaciones vacías de Cara. Nos sentamos y escuchamos esa voz de apoyo en la radio hasta altas horas de la madrugada. No recuerdo haber dormido, pero la voz en la radio nos dijo que la gente del oro había regresado con una venganza debido al desaire de ayer. A las 3 en punto del domingo, recogimos nuestro equipo y nos unimos al flujo de la resistencia en la calle. Me separé de la multitud y me escabullí entre ellos. Esta vez, aunque el suelo estaba mojado, el aire estaba seco y toda la gente del oro estaba afuera con sus antorchas. La casa del alcalde estaba sin vigilancia, y el oro se alzaba, brillando sobre toda la tierra, de 10 pies de altura y en una postura más agresiva que antes. Absurda exageración es lo que yo llamaría. Usé todo el C4 que tenía,
y destruyó la casa del alcalde por completo e incendió 2 casas vecinas. Me reí y apreté el puño en el aire mientras la nube de polvo y hollín rodaba por el pueblo. Pero cuando ese polvo se asentó, el oro brillaba intacto, y su cara ahora estaba hacia mi escondite en el bosque. Sus ojos inexpresivos de estatua griega estaban sobre los míos. No se había movido por lo que yo había visto, pero aún así me había atrapado. A medida que la multitud enojada con antorchas se acercaba para investigar la explosión, huí. Esa había sido mi única oportunidad. Todos nos quedamos despiertos toda la noche escuchando los gritos y lamentos en las calles. Casas al azar fueron incendiadas mientras hombres y mujeres corrían desenfrenadamente en secreto. Nadie sabía exactamente quién era el responsable y nadie quería saberlo. Cada lado asumía que el otro encendía cualquier fuego que los dañaba de todos modos. La culpabilidad individual específica ya no importaba. Cuando el lunes amaneció brillante y caluroso, nadie había muerto todavía, pero la fiebre del odio nos tenía a todos ardiendo al borde. Con un hacha de bomberos en la mano, Kara recitó a muchos de nosotros en su sala de estar vacía: el eclipse alcanzará su punto máximo a las 2:30 de la tarde, cuando la luna oscurezca el 86% del sol. Todavía tendremos algo de luz, pero será un momento oscuro para todos nosotros si se permite que el oro llegue al centro del pueblo. Kara me agarró el hombro y me dijo: ve a mantener la línea. Te necesitaremos. Intenta bloquear lo que puedas con tu umbe. Asentí. No los decepcionaría. A la 1:12 de la tarde, miré con mis gafas de sol puestas y finalmente noté que estaba sucediendo. A la 1:47 de la tarde, el canto de los seguidores del oro llegó a mis oídos, precediendo a los hombres mismos. Tomé posición detrás de mi vehículo, y qué bien que lo hice, porque al menos 40 de ellos tenían armas automáticas. Las sostenían listas mientras aparecían al otro lado de la plaza. Otros llevaban antorchas. A la 1:51 de la tarde, el suelo comenzó a temblar muy levemente. Miré con horror como una forma de oro tan alta como una casa aparecía por la esquina y entraba lentamente a la vista. El oro estaba animado y se acercaba. Sus ojos estaban en blanco y su cara era inexpresiva, pero podía sentir el odio que emanaba de él en oleadas. ¿Qué pasaría si se le permitiera llegar al pedestal central de este pueblo? Los hombres me gritaban que me detuviera incluso cuando un muro de personas se acercaba detrás de mí con sus propias armas. Este lugar estaba a punto de convertirse en una zona de matanza, una masacre bajo el cielo oscurecido, un sacrificio humano de cientos por un nuevo dios hecho de oro. Pero el suelo estaba temblando de nuevo, y miré por encima de mi hombro con sorpresa. Detrás de mí, detrás del movimiento de resistencia con sus armas y cubos de agua, apareció una estatua de plata tan alta como una casa. Tallada al estilo griego y con la forma de un soldado heroico o un antiguo dios, dio un paso adelante en oposición directa. «Ayúdenlo», gritó Kara a todos nosotros. «Debemos ayudar a Plata a llegar al centro del pueblo». 2:12 de la tarde, y el eclipse alcanzaría su punto más oscuro en 19 minutos. Miré a Plata mientras se acercaba, y a medida que se acercaba, sentí la misma energía de refuerzo que había estado recibiendo de la radio toda esta semana. El suelo tembló mientras Oro y Plata daban pasos más cerca al mismo tiempo, y los seguidores agrupados alrededor de cada uno rugieron por sangre. «Dispara», me gritó Kara. «Dispárales». Pero me quedé congelado en mi lugar por el shock y el asombro. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Y por qué no lo había visto? Estaban poseídos por la misma manía que los hombres con antorchas, solo que en oposición. Ninguno de nosotros lo había visto, mientras que al mismo tiempo nos preguntábamos por qué el enemigo no podía ver su locura. Dejé que mi arma se deslizara por mi hombro y en su lugar me agarré la cabeza. ¿Había habido? Destrocé una ventana cercana y salté a una casa. Por muy peligroso que fuera crear el sonido de un disparo, le disparé a la radio que encontré allí. Su señal pasó de palabras tranquilizadoras a silencio, y finalmente vi la verdad. La plata se había filtrado de los altavoces y se había endurecido por toda ella, haciendo imposible apagar la radio o cambiar el canal. Odia a tu enemigo, están locos. Lleva fuego /agua. Tus conciudadanos son monstruos.
Alía a los hombres / mujeres. Lucha entre vosotros. Sacrifica en el punto álgido del sol / luna. Mátate entre vosotros. Asesinaos en las calles, tiñe el mundo de rojo con sangre, pero sobre todo, dame oro / plata. Hazme más fuerte. Ese era el verdadero mensaje. Un mensaje. Solo un mensaje, entregado de dos maneras diferentes. Era el mismo ser. Oro y plata eran una entidad con dos caras. Y el dolor en mi cabeza era una tortura resonante ahora que ninguno de los mensajes me mantenía cautivado. Esta era la plaga, el veneno, el cáncer, un mensaje que se filtraba en la tierra. Comenzaría aquí con el sacrificio de 1000 hombres, mujeres y niños, y se extendería una vez que oro / plata supiera cómo dividirnos y conquistarnos mejor. Mi reloj, 2:23 de la tarde. 8 minutos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Corrí de regreso a la plaza bajo un cielo rojizo que nos goteaba sangre como una llovizna oscura de locura. Las dos líneas de seguidores se enfrentaron con las armas desenfundadas, tantas armas, cada lado gritando para que el otro comenzara la violencia y fuera el culpable. Mientras tanto, oro y plata se alzaban entre ellos, acercándose al centro. ¿Qué objeto me faltaba? ¿Qué detalle? Tenía que haber alguna forma de detener esto. ¿A quién no había visto en toda esta locura? ¿A quién no había conocido? Tenía que haber alguien aquí que... El hombre sin hogar. El consultorio del médico. Corrí por la calle y rompí otra ventana. Había 4 camas dentro, y una sostenía al anciano enfermo. Había estado aquí todo el tiempo, y a nadie se le había ocurrido pedirle su opinión. Mientras el suelo temblaba y la luz de las ventanas se profundizaba a un rojo sangre oscuro, Alejandro, ¿qué hacemos? Él abrió sus ojos aturdido. Dime cómo detener a oro y plata. Parpadeó un par de veces y luego murmuró, quémalo. Lo hice, le grité en la cara. Quemé tu diario. Ya lo hice. Sacudió la cabeza, y su greña gris enmarañada exageró el movimiento. Me tocó el esternón. Quémalo. No resolví su acertijo. No soy tan inteligente. Pero lo que sí hice fue correr a la gasolinera de la esquina y llenar un recipiente con gasolina. A las 2:29 de la tarde, con el pulso acelerado a punto de dejarme inconsciente, corrí por el espacio abierto entre las dos líneas y me paré en el pedestal yo mismo mientras los pies de oro y plata desnudos se plantaban a cada lado. Sabía que nadie me oiría si gritaba, así que simplemente lo hice. Levanté el recipiente y comencé a echarme gasolina encima. El líquido corrió por mi cabello y por mi cara, lo incliné hacia atrás y desvié el flujo principalmente hacia mi espalda. Luego, sostuve el encendedor que había usado para quemar el diario. Los gritos y alaridos a cada lado de mí se apagaron a medida que la gente que había sido hombres y mujeres normales ahora comenzaba a comprender lo que estaba haciendo. Me di la vuelta y les mostré a todos el encendedor. A mi derecha, el oro dejó de dar un paso adelante. A mi izquierda, la plata se quedó inmóvil. El silencio cayó. ¿Qué podía decir? No era un orador, no era un oficial. Mírense. Mis palabras resonaron en la plaza en absoluto silencio. Por un momento, bajaron sus armas. Solo podía pensar en cómo se manejaban las asambleas en la escuela. Levanten la mano si se les ha dicho que odien a su oposición. Muy lentamente, la gente de ambos lados comenzó a levantar la mano. Miren, dije, riéndome debido a la increíble tensión. ¿No creen que eso significa algo? ¿Oro quiere que los odien? ¿Plata quiere que los odien? Permítanme preguntarles esto, ¿qué trajo ese hombre sin hogar enfermo al pueblo? Un libro, gritó uno de los hombres con antorchas. Y una estatua, añadió Cara. Señalé. Eso es. Una estatua. Solo una. La gente comenzó a mirarse con confusión, algo que tomé como una señal de esperanza. Son lo mismo. Ustedes ven 2 estatuas aquí, opuestas y contrarias, pero son la misma. Todos ustedes han dado cada cosa que poseen para hacerla más fuerte. A ello. A una cosa. A una entidad.
Y todos ustedes están a punto de matarse unos a otros en sacrificio a ella como una especie de culto maya demente. Creo que me quedé en un silencio temeroso durante casi 30 segundos mientras la gente comenzaba a murmurar entre sí. Era terriblemente consciente de las antorchas cercanas y del encendedor en mi mano que podría prenderme fuego en cualquier momento. Las dos estatuas se alzaban sobre mí a cada lado, y sin embargo ninguna hizo un movimiento para aplastarme. El primer acto se hizo al azar. Una mujer arrojó un cubo a plata. Donde golpeó, el agua se derramó y una sección de la estatua comenzó a disolverse. A mi derecha, alguien arrojó una antorcha, y un trozo de la estatua heroica se incendió. Viendo eso, a las 2:31 de la tarde, en lugar de permitir que esa entidad los dominara, los ciudadanos enojados defendieron su pueblo arrojando antorchas y agua, quemando y derritiendo uno en una pila de oro fundido y disolviendo el otro en un charco de plata inerte. Me retiré y apagué mi encendedor. El tono rojizo en el cielo se desvaneció a medida que el eclipse alcanzó su punto máximo y continuó sin incidentes. Saliendo de la plaza, entré en una casa medio quemada y me lavé la gasolina con agua del grifo, llorando por alguna razón todo el tiempo. Nunca había estado tan cerca de la muerte, y nunca había visto nada como eso. Lo peor de todo, me sentí estúpido por haber sido tan engañado, por haber sido tan ciego. Nunca habría llegado a todo eso si tan solo hubiera sido capaz de ver la verdad. Exhausta y agotada, la gente volvió a sus casas por la noche, esta vez con disculpas, abrazos y compasión. Prometieron que nunca dejarían que esto volviera a suceder. Me senté en mi umbé y observé los charcos de plata y oro. No estaba listo para conducir. No estaba listo para hacer nada. Subí la calefacción para contrarrestar los efectos fisiológicos del shock. La tarde se convirtió en noche, y observé al vagabundo Alejandro entrar en la plaza y recoger un pequeño puñado de oro y plata líquidos. En su mano, se formó una estatua humanoide de unas 6 pulgadas de alto. Salí y caminé furioso por el ladrillo, listo para confrontarlo con mi arma desenfundada, pero cuando rodeé la fuente y las aguas turbias y sangrientas que todavía contenía de la lluvia impía anterior, ya no pude verlo. Con la estatua en la mano, se había desvanecido. Y no me quedó nada más que hacer que conducir a casa. En el camino, me detuve en tu vecindario y vi que todos habían construido colectivamente un muro alrededor de tu anomalía y la estaban vigilando juntos. Esa vista me hizo sentir mejor. Alejandro de Macedonia todavía está por ahí, y donde quiera que deambule, la maldición del oro y la plata volverá a surgir, pero cada comunidad tiene una fuerza hecha de los corazones de las personas que la forman. Juntos, pueden vencer cualquier cosa, ya sea que la amenaza provenga de dentro o de fuera. Ese es mi nuevo plan. No estoy solo en absoluto. Donde quiera que aparezca el peligro, iré e intentaré ayudar a la comunidad a manejarlo juntos. Puede que ya no podamos depender del gobierno para manejar estas cosas, pero siempre nos tendremos los unos a los otros.